¿Qué sabemos realmente sobre Hades, el dios del inframundo en la mitología griega? A menudo representado como una figura sombría y temida, Hades es mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir quién era realmente Hades y por qué su reino es tan fascinante. Hades, hijo de los titanes Cronos y Rea, Cronos, temiendo una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría, decidió devorar a cada uno de sus hijos al nacer. Zeus se salvó gracias a su madre Rea. Con el tiempo, Zeus creció y, con la ayuda de Metis, una titánide, Zeus hizo que Cronos bebiera una poción que lo obligó a vomitar a sus hijos. Así, Hades, Poseidón y sus hermanas fueron liberados. Juntos, los hermanos se prepararon para la gran guerra contra Cronos y los titanes, conocida como la Titanomaquia. Esta guerra definiría el destino del cosmos y establecería a los nuevos dioses del Olimpo. Mientras Zeus obtuvo el cielo y Poseidón el mar, a Hades le correspondió el inframundo. Aunque su dominio parece oscuro, era esencial para el equilibrio del mundo. En la mitología griega, Hades no era solo el dios de los muertos, sino también el señor de todas las riquezas subterráneas. Esto incluía metales preciosos y gemas, lo que le daba un aspecto dual de muerte y prosperidad. Hades es a menudo confundido con el inframundo mismo, pero es importante distinguir entre el dios y su reino. El reino de Hades, también conocido como Erebo o simplemente como el Hades, este lugar era una neblinosa y sombría morada de los muertos. Este dominio subterráneo está rodeado por 5 ríos míticos: el Estigia, el Aqueronte, el Cosito, el Flegetonte y el Eteo. Cada uno de estos ríos tiene un significado profundo. El Estigia representa el odio, y su agua se consideraba letal y sagrada para los dioses, quienes juraban por ella. El Aqueronte simboliza el río del dolor y la aflicción, el primero que deben cruzar las almas al llegar al inframundo. El Cosito, conocido como el río de los lamentos, es donde las almas condenadas lamentan sus pecados. El Flegetonte es el río de fuego, que fluye con llamas eternas, representando el castigo. Finalmente, el Eteo es el río del olvido. Las almas que bebían de sus aguas olvidaban su vida pasada, preparándose para una nueva existencia. Estos ríos no solo servían como fronteras y barreras dentro del inframundo, sino que también tenían un profundo significado simbólico en la mitología griega. El inframundo estaba dividido en varias regiones, cada una con un propósito distinto. El Tártaro es la región más profunda y oscura, destinada a los condenados y los titanes derrotados. Aquí, las almas sufrían eternamente por sus crímenes. En contraste, los campos elíseos eran un paraíso para los héroes y los virtuosos, donde disfrutaban de una existencia pacífica y feliz. Entre estos extremos, se encontraban los Asfódelos, un lugar para las almas comunes que no eran ni virtuosas ni malvadas, vagando sin propósito. Caronte, el barquero del inframundo, jugaba un papel crucial en este reino. Él transportaba las almas a través del río Aqueronte, cobrando un óbolo, una moneda, como tarifa. Sin esta tarifa, las almas quedaban atrapadas en las orillas, incapaces de cruzar al inframundo. Caronte es una figura emblemática del rigor y las reglas estrictas que rigen el reino de Hades, asegurando que cada alma encontrara su lugar adecuado en el más allá. El papel de Hades como juez de los muertos es otro aspecto fascinante. Aunque él mismo no dictaba los destinos de las almas, supervisaba a los jueces del inframundo. En el antepatio del palacio de Hades y Perséfone se sentaban los 3 jueces del inframundo: Minos, Radamantis y Eaco. Allí, en el trivio consagrado a Hécate, donde los 3 caminos se encontraban, las almas eran juzgadas. Las almas no virtuosas ni malvadas volvían a los campos de Asfódelos, mientras que las impías eran enviadas al tenebroso Tártaro. Los héroes intachables eran enviados al Elíseo o las islas de los bienaventurados. Las representaciones artísticas de Hades varían, pero comúnmente lo muestran como un dios imponente y severo, a menudo con un cetro o una llave, símbolos de su control sobre el inframundo. En algunas imágenes, aparece acompañado por Cerbero, su perro de 3 cabezas, guardián de las puertas del inframundo. Este feroz guardián permitía la entrada a los muertos, pero impedía que los vivos y las almas condenadas escaparan. Cerbero simboliza la inquebrantable autoridad de Hades sobre su dominio, subrayando la importancia de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte.
En la historia de Heracles, una de las 12 labores fue capturar a Cerbero. Hades permitió que Heracles se llevara a Cerbero, siempre y cuando no utilizara armas. El casco de Hades, conocido también como el casco de la invisibilidad, es uno de sus atributos más notables. Forjado por los cíclopes, este casco otorgaba a quien lo usara la capacidad de volverse invisible. Hades lo prestó a varios héroes, incluyendo a Perseo, quien lo utilizó para derrotar a Medusa. Su carro oscuro, tirado por 4 caballos negros como el carbón, siempre resultaba impresionante y pavoroso. Perséfone, la esposa de Hades, juega un papel crucial en su mito. Hades la raptó para convertirla en su reina, lo que provocó la tristeza de su madre, Deméter, diosa de la agricultura. Esta tristeza causó el invierno, ya que Deméter se negó a hacer crecer las cosechas hasta que su hija regresara. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con Hades y parte con su madre, explicando así las estaciones del año. Este mito refleja la inevitabilidad de la muerte y el ciclo de la vida y la naturaleza. El matrimonio entre Hades y Perséfone es considerado estéril y no tiene descendencia. Hades no era necesariamente malvado, sino más bien imparcial y justo en sus deberes. Esta neutralidad a veces se malinterpreta como crueldad. La mitología muestra que Hades rara vez interfería en los asuntos de los vivos, a diferencia de sus hermanos Zeus y Poseidón, quienes frecuentemente se involucraban en los asuntos humanos y divinos. Hades se mantenía en su reino, respetando los límites entre los vivos y los muertos, lo que enfatiza su papel como guardián del equilibrio cósmico. El mito de Teseo y Pirito es un ejemplo de la justicia de Hades. Estos héroes intentaron secuestrar a Perséfone, esposa de Hades, para casarse con ella. Hades, furioso por su insolencia, los atrapó en sillas mágicas que los mantuvieron prisioneros. Aunque Teseo fue liberado más tarde por Heracles, Pirito quedó atrapado eternamente. Esta historia muestra el castigo implacable de Hades hacia aquellos que desafían su autoridad. Aparte de Heracles, las únicas personas vivas que se aventuraron en el inframundo fueron todas héroes: Odiseo, Eneas, acompañado por la Sibila, Orfeo, Teseo y, en un romance posterior, Psique. En la literatura griega, Hades aparece en obras como la Ilíada y la Odisea de Homero. Estas epopeyas describen viajes al inframundo y encuentros con el dios de los muertos, subrayando su importancia en la cosmovisión griega. La influencia de Hades se extiende más allá de la mitología, llegando a ser una figura central en la filosofía y el arte griegos. Los filósofos antiguos reflexionaban sobre la muerte y el más allá, inspirándose en la figura de Hades y su reino para explorar cuestiones existenciales. Desde su dominio sobre las riquezas subterráneas hasta su amor por Perséfone, Hades nos muestra que incluso en la oscuridad hay aspectos esenciales y profundos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios abajo. ¿Qué otros dioses o mitos te gustaría que exploráramos? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.